Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar comienzo a la primera de las clases que desde la Cátedra de Historia del Pensamiento Político y Jurídico hemos preparado para el cursado de este ciclo lectivo 2021. Les quisiera explicar muy brevemente, como complemento de lo que la doctora María Marta Cerro ya presentó en la clase inaugural. ¿En qué consisten estas clases? Estas clases van a ir dando respuesta a cada uno de los puntos del programa que ustedes ya tienen subido en el aula virtual. Sería muy valioso que ustedes tengan el programa a mano y vayan marcando en el mismo las clases que vamos a ir presentando tanto los días lunes como los días miércoles. Cuando terminemos de explicitar los contenidos de una unidad, vamos asimismo a subir al aula virtual una guía de estudios que va a facilitarles el leer, el preparar, el estudiar los contenidos que se encuentran en el documento que hemos elaborado desde la cátedra que acompaña a estas clases virtuales. En estas clases, que vamos a subir puntualmente los días lunes y miércoles para todas las comisiones por igual, queremos resaltar las ideas principales de cada una de las unidades. No se reduce el contenido conceptual a lo que en estas clases queremos presentar. Insisto, en ellas vamos a resaltar las ideas principales, les vamos a ofrecer a ustedes una visión general de cada uno de los puntos de las unidades que les sugerimos. Ustedes deberán a continuación, y si lo hacen inmediatamente mejor, a continuación deberán completar con la lectura y el estudio de la documentación que desde la cátedra hemos elaborado. Entonces, lunes y miércoles para todas las comisiones los vamos a esperar para que puedan ustedes tener una idea preliminar de cada punto de cada unidad para que a continuación, con la lectura, el análisis, la identificación de las ideas principales, el resumen, la elaboración de algún cuadro conceptual, les ayude a entender y a estudiar posteriormente el contenido de cada una de las unidades. Damos entonces comienzo a la unidad número 1, la parte A. Existen numerosas definiciones elaboradas sobre el vocablo historia. Por ello, vamos a recurrir a una de las más abarcativas y utilizadas, y dice lo siguiente: historia es el estudio científicamente elaborado de actividades y creaciones de hombres de otros tiempos, captadas en su fecha y en el marco de sociedades variadas, pero comparables unas de otras. Si desmenuzamos esta definición, en primer lugar tenemos que destacar que el concepto historia es un concepto trivalente, es decir, acepta más de una definición. Así podemos estar refiriéndonos al conjunto de hechos, de acontecimientos pasados, pero también a aquellas operaciones de investigación sobre ese conjunto de hechos pasados utilizando el método científico. Finalmente, podemos indicar con este concepto el resultado de esa investigación cuando, por ejemplo, hablamos de la historia de la independencia, de la historia de Tucumán, etc. Siguiendo con el análisis de la definición, apuntamos que no se trata de un estudio cargado de subjetividad, de un estudio casual, sino que estamos hablando de un estudio científicamente elaborado. ¿Y qué es la ciencia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciencia? Hacemos referencia al cuerpo de conocimientos verdaderos relacionados con algún aspecto de la realidad, conocimientos que fueron adquiridos por medio de un proceso de investigación riguroso. Es decir, se tratan de conocimientos que tienen un valor universal. Su verdad es aplicable en el tiempo y en el espacio sin que ello contenga una carga de subjetividad. Es un conocimiento acumulativo, va creciendo en profundidad y va acercándose cada vez más a la verdad absoluta. Pero además es un conocimiento de significación social, y esto está relacionado
con las particularidades que al conocimiento daban ya las primeras civilizaciones, las primeras culturas, en donde quien detentaba el conocimiento detentaba el poder. Conocimiento es poder. Para llegar a obtener este tipo de conocimientos debemos de cumplir una serie de pasos, de etapas, que es lo que conocemos como el método científico. En primer lugar, la observación exhaustiva de aquel aspecto de la realidad o elemento que en ella ha llamado, ha captado nuestra atención. En segundo lugar, la formulación de una hipótesis, es decir, de una pregunta con una respuesta abierta que debe ser corroborada sobre ese aspecto o elemento de la realidad. En tercer lugar, la experimentación para poder finalmente o comprobar o debemos de modificar la hipótesis formulada y entonces recién poder incorporar un conocimiento más a ese cúmulo que la ciencia viene creando. Este estudio científico, ¿quién lo realiza? Es el historiador, pero quien lo ha protagonizado a ese conocimiento referido a actividades del pasado es el hombre. El hombre se constituye tanto en el sujeto que estudia como en el sujeto de estudio. Y esto va a causar a la historia como ciencia particularidades que la van a diferenciar de otras ciencias y que ya vamos a apuntar. Siguiendo con el análisis de la definición, el estudio científicamente elaborado ¿de qué? De aquellas actividades y creaciones de hombres de otros tiempos, y a ello vamos a considerar como el objeto de estudio de la historia, los hechos históricos. Finalmente, estos hechos históricos protagonizados por hombres de otros tiempos solo encuentran sentido, significancia, trascendencia cuando se dan dentro de un sistema social. No son hechos individuales, de protagonistas individuales. Además, ocurren dentro de un conjunto social en un tiempo determinado y en un lugar específico. Por ello, permiten no solo darnos una respuesta a un qué sucedió, sino a un por qué sucedió. Nos vamos a detener ahora en dos elementos de esta definición de la ciencia histórica. En primer lugar, quién es y qué características tiene el sujeto protagonista, y en segundo lugar, el objeto de estudio. Con respecto al sujeto protagonista, vamos a tener que mencionar al hombre, entendido como un ser social y político, teniendo en claro que es también el hombre aquel que estudia a los hombres que en el pasado han protagonizado los hechos históricos. Todo hombre posee características que lo distinguen dentro del conjunto de los seres vivos. En primer lugar, los hombres poseen una dimensión individual, en tanto que el hombre es, en tanto que existe. Este ser, esta existencia, se va a distinguir del resto de los seres vivos por la racionalidad. El pensamiento racional es lo que al hombre le permite tomar conciencia de su propia existencia, aprender de ella y legar para las futuras generaciones aquello que permitan la conservación y el desarrollo de la especie. En segundo lugar, los hombres poseen una dimensión social. Cada hombre es en tanto co-es. Y en este sentido vamos a decir que aunque es, eh, necesita de la presencia y de la ayuda de los iguales de su especie, en el caso del hombre esta característica se comparte en otras categorías, pero sin embargo es el hombre el sujeto menos autosuficiente que encontramos entre los seres vivos. Requiere de la ayuda de sus iguales,
tanto para sobrevivir en lo físico como para convertirse en persona. Y esto nos está llevando a hablar del proceso de socialización, que implica el complementar ambas dimensiones, la sobrevivencia desde lo físico, pero el desarrollo del hombre como persona, es decir, la incorporación de aquellas lecciones que racionalmente y de generación en generación los hombres van transmitiendo con aquellos elementos que van creando, conociendo, perfeccionando para su propia sobrevivencia. Este, este proceso de socialización se produce solo en comunidad, en el conjunto que comparte con el resto de sus iguales. Y en esta vida en comunidad está el origen de las sociedades. Y acá vamos a entrar a mencionar la tercera dimensión que es propia del hombre, que es una categoría existencial del hombre, y es la dimensión política. ¿Y a qué se refiere ello? A que en esas comunidades, en esas sociedades, existen objetivos comunes, pero para alcanzarlos se requiere de una mínima organización que excede la de los lazos familiares y establece ya las relaciones de mando-obediencia. Y esta es la dimensión política. Con respecto al objeto de estudio, hemos mencionado que le vamos a denominar hechos históricos, pero un hecho histórico no está referido a cualquier hecho, actividad, a cualquier creación que hayan realizado los hombres a través del tiempo. Para caber en la definición de hecho histórico, estas actividades deben ser, en primer lugar, significativas y trascendentes, es decir, que a través del tiempo mantienen su importancia, pero también influyen, tienen sus consecuencias, se mantienen vivas a través del tiempo en sus consecuencias o en sus enseñanzas. Además, son actividades, acontecimientos complejos y compuestos, porque no se refiere solo a una actividad, a una creación, a una acción, sino que cada una de ellas va cargada por el pensamiento, por los objetivos, aquello que ha movilizado al sujeto a presenciarlo, a actuarlo, a transmitirlo. Es decir, la acción va acompañada del pensamiento, de la motivación. Y finalmente, no son acciones individuales, sino que se encuentran encadenadas, relacionadas unas con otras, formando una serie, formando un conjunto, y solo en el conjunto se entiende, resalta la trascendencia, resalta la significación, que es en donde la historia va a poner su atención. Esos hechos del pasado son entonces conocidos a través de objetos físicos, objetos materiales, ya que los mismos, podemos decir, son restos inmateriales de ese pasado, puesto que son restos que ya no existen, de un tiempo que ya ha pasado, que no es contemporáneo de quien lo estudia. Esa inmaterialidad y su dimensión pasada exigió adaptar el método científico, puesto que no se puede con ellos experimentar, y en segundo lugar, porque la verdad alcanzada no resulta absoluta, sino relativa. Esto no quiere decir que no sea verdad, sino que es una verdad abierta a ser perfeccionada. De esta manera, el método científico histórico va a comprender las etapas de observación, hipótesis, y acá viene el cambio, la búsqueda y contrastación de información, la comprobación y afirmación o cambio de hipótesis. En cuanto a las series o conjuntos, ¿cuál es el conjunto mínimo en que tienen que estar enlazados estos hechos para que la historia pueda encontrar en ellos su significancia y su trascendencia? Hablamos de las civilizaciones y las entendemos como un conjunto de hechos interconectados que, constituyendo una unidad espacial y temporal, tienen un sello propio, tienen un ciclo de vida en donde a partir de su origen o génesis van a ir creciendo, y en la medida que vayan salvando dificultades, este crecimiento se va a mantener o se va a producir su colapso y fin.
Para concluir entonces podemos resumir que la historia es aquella ciencia que interpreta, explica, comprende la realidad social pasada, recortada en unidades de tiempo y espacio, buscando recurrencias en el comportamiento social. ¿Para qué buscar estas recurrencias en el comportamiento social? Tiene esto una finalidad práctica, instrumentar al ciudadano para la comprensión del comportamiento social de su tiempo por referencia a los del pasado. Pero también tiene una finalidad teórica, elaborar generalizaciones y teorías que permitan comprender mejor los fenómenos sociales. Por estas finalidades es que decimos que la historia es una maestra de vida, es aquella ciencia que nos permite escudriñar el pasado, encontrar, interpretar el porqué de ciertas actividades, acciones, comportamientos para poder ver cómo influyen hasta nuestro presente y cómo podrían llegar a influir en nuestro futuro. Para facilitar la comprensión de esa realidad social pasada es que la ciencia histórica, a ese largo devenir protagonizado por el hombre, lo ha dividido en etapas o en edades, y ellos son la prehistoria, entendiéndose como aquel periodo de tiempo anterior a la invención de la escritura, y la historia propiamente dicha, dentro de la cual se toman hitos para marcar periodos, y ellos son la edad antigua, la edad media, la edad moderna y en la que estamos viviendo la edad contemporánea. Esta ciencia histórica a su vez se va a enfocar de manera particular en determinados aspectos de esa realidad pasada, y es lo que sucede con nuestra asignatura. La historia del pensamiento político y jurídico es la que va a analizar el complejo institucional político y jurídico de las sociedades o de las civilizaciones a través del tiempo, buscando sus causas y sus elementos reiterativos comparables. Para finalizar, tenemos una última diferenciación que hacer de la ciencia histórica con respecto a otra ciencia con la que comparte tanto el sujeto como algunas características, y es la filosofía de la historia. Pero esta ciencia, aunque al igual que la historia tiene el mismo sujeto o protagonista que es el hombre, lo que busca la filosofía de la historia es interpretar y explicar no esa realidad social pasada recortada en unidades de tiempo y espacio, sino la totalidad de la realidad social pasada inserta en un proceso genérico, buscándole una finalidad, un destino, un hacia dónde apunta, cuál es su dirección, su destino final. Va a indagar en los procesos de cambio a través del tiempo, buscando cuál es el motor causal de esos cambios.